Escándalo cripto total. Sabemos de que el fin de semana hubo un revuelo tremendo por el caso del token Libra, que vamos a pasar a explicarlo en términos lo más sencillo posible. Básicamente se creó un token llamado Libra, en el cual no era fácil de comprarlo. Primero tenías que tener la criptomoneda Solana, de pasarlo básicamente a un exchange totalmente descentralizado para poder comprar Libra finalmente. O sea, es medio un embole de poder comprarle. Yo dudo mucho de que gente de acá le haya comprado. Y sabemos de que en el mundo de las criptomonedas es básicamente como una timba. ¿Arriesgás a perder todo o arriesgás para ganar todo? Y acá abro un paréntesis. Bitcoin nada que ver con estas meme coins que se crean y que se funden a los segundos. Armó un revuelo tremendo porque el presidente promocionó este token por la red social X, en el que decía de que esta criptomoneda va a ayudar a muchos mini emprendimientos de la República Argentina. ¿Qué pasó? Que tras el tweet hubo un pico de compra, millones y millones de dólares se movieron en esos minutos, horas, y tan solo un poquito después la criptomoneda se hundió. Se hundió literalmente, hubo solamente 8 o 9 personas que pudieron retirar la gran cantidad de dinero que se movió en ese poco tiempo que se creó la criptomoneda. Y ahí, mamita mía, la oposición argentina estalló llamándolo estafador, que cagó a millones de argentinos, lo cual es totalmente falso. Como te dije, la oposición argentina estalló por los aires, Unión por la Patria que formalizó el pedido de juicio político, cientos de denuncias en contra del presidente llamándolo estafador, que se afanó la guita de gente. Mamita mía, se ven que están totalmente desesperados para pegarle al propio presidente. Que fue un error, y sí, como bien lo dijo en una entrevista con Jonathan Viale, oró de buena fe y le pegaron un cachetazo. Te dejo con el impecable editorial del Pelado Tribú pegándole a toda la oposición desesperada por bajar al presidente. Y como siempre te digo, suscríbete. Una criptomoneda promovida por el presidente, esperaba que me usen a mí para tapar el estrago de Javier Milei. El presidente cometió un delito aunque el activo financiero hubiese crecido de valor. Ya se produjo una estafa, se armó en una plataforma cripto, se quedaron con el 80% de la participación de esa moneda y el presidente publicitó eso. Ha quedado muy claro que el presidente además miente. Quiso minimizar su propia irresponsabilidad y quiso, como siempre, tirarle la culpa a la oposición política. Por lo menos en la semana los superpoderes que tiene este hombre tienen que dejar de estar. Con el primer tuit cometió un delito. Con el segundo tuit que escribe, demuestra que no está apto para gobernar. El presidente es partícipe necesario de la estafa. O no estaba muy interiorizado o estaba realmente comprometido y relacionado con las empresas y con los intermediarios de las empresas. El problema es que no está apto para gobernar. Si tenés dignidad, renunciá. Si tenés dignidad, queda clarísimo. Renunciá. Qué interesante esto, ¿no? Los estafadores del país que subsumieron a esta nación en un país pobre, inseguro, injusto, son las que ahora le dicen estafador al presidente. Claro, no deberían haber dado, no le tendrían que haber dado de comer, ¿no?, a toda esta gente. Y claramente se lo dieron. Hay caranchos políticos en Argentina que tratan de llevar agua para su molino de esta situación y sacar a Milei del poder. ¿Podrán? ¿Hasta cuándo durará esta tormenta? El presidente de la Nación debe aprender de su error. Debe rever la forma de toma de decisiones. Debe rever cómo recibe gente. Debe cambiar esa lógica. Debe apartarse de los fanáticos y aduladores, los talibanes de turno que le dicen todo que sí. Debe apartarse. Debe acercarse un poco más a las miradas críticas de un sector de la política que en este principio de revelación ahora se ponen estratégicamente de su lado, que son algunos sectores del PRO. Que algunos sectores del gobierno no lo quieren, pero que lo necesitaron para llegar y lo necesitan ahora para permanecer en el poder. Eso también es un principio de revelación. El presidente ha pecado por torpe, por atolondrado, por imprudente, por negligente. En todos esos casos se configura la culpa. Si hay culpa no hay delito de estafa. No lo digo yo, lo dice el Código Penal y toda la doctrina. Antes que nada, y lo dije un montón de veces y no he cambiado de opinión, el presidente es un buen tipo. La historia dirá si es un buen presidente. Pero el presidente de la Nación es un buen tipo. Y a mi modo de ver no está en tela de juicio su honestidad. Pero sí un marco bastante estrafalario, modesto, casero, en la toma de decisiones para circunstancias muy urticantes y muy profundas. Yo jamás me podría haber imaginado que un tuit podía generar semejante escándalo. Pero claro, yo no soy especialista en este mundo.
no conozco de criptomonedas, no entiendo de este tema. Pero el presidente debería entender de esta circunstancia o se debería haber asesorado mejor. Yo celebro que Milei diga me equivoqué. En un país en los cuales nadie se hace cargo, nadie se hace cargo de la pobreza, nadie se hace cargo de la estafa a la esperanza de los argentinos, nadie se hace cargo de la inseguridad en Argentina. Yo celebro que un tipo venga y diga yo me equivoqué. Y vos dirás, che, pero no alcanza con decir me equivoqué, hay que investigar. Y por supuesto que sí. Y que paguen todos esos ladris que le acercaron este proyecto al presidente. Que paguen y que la justicia investigue a fondo al presidente de la Nación. Porque lo dice el artículo 16 de la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. Y el presidente también. Y si es citado a declarar por la jueza Servini, me explicará ahora Hernán Capielo, que se presente y lo haga. Que la Oficina Anticorrupción investigue en profundidad al presidente, a su entorno, a quien sea. A quien sea. Pero que esa circunstancia no deje de dejar de ver una cuestión bastante nítida. Quienes están pidiendo la cabeza del presidente son los que llevaron a esta situación de cadalso a la Argentina, de debacle cultural, económica, de inseguridad e de injusticia. Son los verdaderos caranchos de la política, que miraron para otro lado con los bolsos de López, que miraron para otro lado con el asesinato de un fiscal, que miraron para otro lado y celebran a una persona que está doblemente condenada por la justicia como Cristina Fernández de Kirchner. Toda esa gente no tiene altura moral, catadura moral, para pedir absolutamente nada al presidente de la Nación. No la tienen, no tienen honestidad moral. ¿El presidente de la Nación debe cambiar? Sí, claro que sí. El presidente de la Nación es un hombre, es humano y se puede equivocar. ¿Se equivocó? Claro que se equivocó. No hay duda de que se equivocó. No hay duda de que se equivocó. Y en esta Argentina tan volcánica, pobre, etcétera, 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 que una persona diga me equivoqué, yo lo celebro. Porque la persona que se equivocó va a trabajar para revertir su error. Quien niega el error ni siquiera accedió al diagnóstico. Si no accedió al diagnóstico, jamás vamos a modificar el status quo. ¿Cómo sigue esta historia? Solo Dios lo sabe en esta Argentina, muy pero muy polémica. Muy pero muy difícil de entender. Yo siempre digo, viene Tarantino a Argentina y le contás esto y dice, no, nadie te va a creer. Nadie te va a creer. Nadie te va a creer. Yo desde hace mucho tiempo vengo observando una violencia bastante encarnizada en las redes sociales. En el mundo bastante marginal de Twitter. Los talibanes del presidente, que hay muchos en Twitter, que sigan haciendo lo que quieran porque vivimos en un país libre, por supuesto. Pero como vivimos en un país libre, yo también los puedo cuestionar. Dejen de descalificar al que piensa distinto. Dejen de descalificarlo. Dejen de descalificarlo. No es todo o nada en esas circunstancias. A veces hay grises en la vida. Yo muchas veces dije que no abrego en los grises, pero a veces siempre los hay. Porque las excepciones hacen a la regla. Y muchas de esas personas, por lo que pude ver y seguir en Twitter y la leía Camila en La Nación, celebraron esto. En vez de decir, che, hay que frenar, frenen esto. Lo celebraron y lo incentivaron. Presidente, escuche menos a los talibanes. Escucha a los críticos. Muchos de los críticos lo quieren y quieren que al país le vaya bien. Muchos de los talibanes juegan con su crédito, porque el crédito es ajeno, no es de ellos. Los talibanes no ponen en juego su crédito. Opinan desde la comodidad de una computadora y juegan con el crédito suyo, que en los últimos días se vio mancillado, sin ningún tipo de duda. En términos políticos, un sector de la ciudadanía le picó el boleto al presidente. Después hay un montón de cuestiones para opinar de la política, de las repercusiones económicas. Hoy no hubo mercados en el mundo, en Estados Unidos, ya me lo va a contar Jueguen. ¿Qué puede pasar con el dólar? La verdad que no tengo la bola de cristal, no lo sé. Si me apresurás, creo que si el gobierno hace los cambios necesarios, que ha reconocido, si pone filtros, si escucha menos a los fanáticos de los talibanes, si se rodea mejor, en algunos lugares puede capear el temporal. Y entiendo que lo va a hacer. Y entiendo que lo va a hacer. Pero debe saber el gobierno, hoy más que nunca, que los aliados están más cerca de lo que el gobierno creía y que los que están enfrente son malos de verdad. Se lo quieren llevar puesto. Alguna vez alguien lo dudó.
los que están enfrente se lo quieren llevar puesto de verdad. Y hoy tiene una pequeña excusa, a mi modo de ver ni siquiera argumento, pero una pequeña excusa para avanzar. Y el peronismo, si de excusas y relatos sabe, ha hecho toda una escuela. Y va a agarrarse de esa pequeña excusa durante todo el gobierno, durante los 3 años o poquito menos de 3 años que le quedan. El gobierno tiene que entender y aprender de eso. Es el momento más difícil para el gobierno. ¿Saldrá como siempre para adelante y fortalecido, como dice Milei, o no? Los días y el tiempo